Bueno, pues vamos a ver ahora lo que es el ciclo de desbaste, que es una de las dudas. Bueno, primeramente vámonos a nuestra figura. Esta es nuestra bola de arrastre. Estos son los puntos que ya obtuvimos. ¿Ok? Y el desbaste, bueno, para el desbaste primeramente tenemos que recordar que estamos partiendo de una pieza cilíndrica, ¿sí? Es decir, una barra de metal de acero, en donde se requiere obtener esta forma de esta bola de arrastre. Entonces tenemos que quitar toda esta cantidad de material para ir dándole forma y que nuestra pieza quede de esta manera. Lo primero que se hace pues es un careado, que ya lo vimos, después un desbaste, y el desbaste no va a poder incluir estas partes ranuradas como esta o como esta. Entonces en el desbaste simplemente vamos a tomar estos puntos, el 1, el 2, pasamos al 7, luego al 8 y luego al 10, ¿sí? Y luego aquí vamos a tener otro punto que vamos a anexar y un punto 14 por acá. Y nuestra pieza pues sería esta. Ok, entonces en el desbaste pues simplemente vamos a quitar todo este material. Ok, y vamos a utilizar estos puntos, obtenemos las coordenadas, de hecho ya las tenemos. La única que nos faltaría sería la del punto 13, pero no tiene ninguna complejidad. En Z son menos 3 pulgadas 139 y en X son 2.5. Eso es todo. Y bueno, nos faltaría anexar un punto 14 que sería este punto, ¿no? Y en el desbaste pues se trata de quitar la mayor cantidad de material, como ya lo mencionamos, y se tienen que programar lo que es las trayectorias de la herramienta, es decir, va a ir la herramienta, va a hacer esto, ¿no? Se va a acercar, va a hacer un corte, va a hacer un corte longitudinal, va a regresar rápido, baja, corta, regresa y así sucesivamente. Esto lo podemos programar línea por línea, va a ser mucho más complicado y tendríamos que tener todas estas coordenadas de estos puntos para poder ir dándole la ruta a la herramienta, ¿no? Ok, pero para ello existe un ciclo que es mucho más rápido, en donde ese ciclo pues automáticamente va a hacer los cortes. Simplemente tenemos que decir de cuánto van a ser los cortes. Van a ser de 100 milésimas y también nos da la opción de dejar un sobrematerial para el acabado. Es decir, va a hacer un desbaste y va a dejar un sobrematerial. En este caso vamos a dejar un sobrematerial de 20 milésimas en el eje X y de 20 milésimas en el eje Z. Y bueno, ese ciclo lo vamos a representar aquí. Es un G71, ¿sí? Y esta U corresponde a lo que es, bueno, este ciclo consta de dos líneas, esta línea y esta línea. Dos veces el G71, en la primera línea lleva una U y una R. Esta primera U corresponde al desbaste, es decir, a los cortes que vamos a ir dando para ir realizando el desbaste. Como ya lo vimos, pues es de 100 milésimas, vamos a ir dando los cortes de 100 milésimas en 100 milésimas. Y una R que va a ser la retracción, es decir, lo que se va a alejar el buril, va a ser de 200 milésimas. Por cada pasada va a cortar y luego se va a alejar 200 milésimas. Después lleva esta otra línea con todos estos parámetros. Otra vez G71, esta P corresponde al número de línea inicial, es decir, lo siguiente. Este ciclo, bueno, pues va a ser el desbaste, pero requiere saber lo siguiente. Para que la máquina pueda hacer ese ciclo requiere conocer pues los límites, es decir, pues la máquina va a hacer un desbaste, ¿no? Pero necesitamos decirle que respete estos puntos, ¿sí? Es decir, que el buril no tiene que sobrepasar estos puntos. ¿Por qué? Pues porque si sobrepasa estos puntos, pues destruiría nuestra pieza que queremos formar, ¿no? Entonces esos puntos los vamos a ir dando y estos puntos se van a programar con G01, en este caso son puros G01, son puras interpolaciones lineales, son puros movimientos lineales, es decir, como si estuviéramos aquí trazando este contorno, ¿no? Y se lo vamos a decir con movimientos de interpolación lineal, con puros G01, vamos a seguir esta trayectoria. ¿Y qué es lo que le estaríamos diciendo a la máquina? Pues que respete esta trayectoria, ¿sí? Que está conformada por estos puntos. Y eso es lo que le decimos aquí en estos G01. G01 hasta X875 y Z0 y todos estos G01 hasta, bueno, esta P corresponde a la primer
línea. Recordemos que las líneas están representadas con la N. Entonces, inmediatamente después del ciclo que sigue, pues esta línea, y esta línea es la 17. Aquí está, por lo tanto va el número 17. Y en esa línea pues le escribimos pues el primer punto con una interpolación lineal, que es este punto, el punto 1, ¿no? Y entonces dice que es un movimiento lineal hasta x 0.875 y z 0. Entonces nos vamos al siguiente punto, punto 2, y así sucesivamente hasta la línea 23, que corresponde a la letra Q. La letra Q es el término de mis líneas que me van a conformar pues la trayectoria final que va a respetar, o el límite o la frontera del cual el buril no se va a poder pasar para ir conformando la pieza. Entonces llega hasta la línea 23, que es esta línea. ¿Okay? Y el siguiente parámetro es esta U, que es el sobrematerial para el acabado en el eje X, que es el que vimos aquí. Sobrematerial para el eje X, que es la U, y luego sigue una W, que es el sobrematerial en el eje Z para el acabado. Y eso es todo lo que lleva ese ciclo. Bueno, y la F, que es el avance. Entonces realiza este ciclo de la línea 17 a la línea 23, línea 17 a la línea 23. En todo este bloque de líneas pues se encuentran las trayectorias que definen el límite o frontera de nuestra pieza. Después nos alejamos en X y en Z, mandamos a casa. Ahora cambiamos a la herramienta 2, que es la herramienta para el acabado. A ver si aquí están las herramientas. No, aquí no están. Okay. Ahorita lo vemos. Y entonces en el acabado, ¿qué es lo que va? Bueno, para el acabado vamos a utilizar un G70 y vamos a utilizar ese mismo bloque de líneas de la 17 a la 21, ¿sí? De esta línea 17, que recordemos que son trayectorias que conforman el límite o frontera de nuestra pieza, ¿sí? De la línea 17 a la 23. Entonces aquí termina, va a retomar nuevamente todo este bloque de líneas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues simplemente, pues ya hizo el desbaste, ¿no? Ahora el acabado, en el acabado pues simplemente va a quitar este pequeño margen. Y eso es todo lo que va a hacer. Y de esa manera va a ir dándole forma a la pieza. Y pues es mucho más rápido con estos dos ciclos, G71 para el desbaste, ¿sí? Y G70 para el acabado. Y eso es todo. Ahora, ¿con qué herramientas? Pues con la herramienta 1, que aquí yo dibujé. La herramienta 1 tiene más o menos esta forma para desbaste, y la herramienta 2, que es esta, ¿no? ¿Sí? Si vemos la herramienta 2, pues es mucho más puntiaguda, ¿sí? Porque nada más se ocupa para el acabado. Esta es con un ángulo pues no tan agudo, y nos permite pues dar cortes de mayor profundidad. Es más robusta, por así decirlo.